Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 5 de junio del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 38 al 44. Jesús enseñaba a la multitud: cuídense de los escribas, a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los banquetes, que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Estos serán juzgados con más severidad. Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó 2 pequeñas monedas de cobre. Entonces él llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que les sobraba, pero ella, de su indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjese, el escriba, los escribas, aquellos que tienen, uno diría, bueno, que tienen un bienestar económico que les permiten vivir con soltura, con comodidad, en un mundo donde predomina el tener y no el ser. Ahí estaba el escriba, ahí estaban aquellos que tenían dinero, que iban al gasofilaxio, la sala del tesoro del templo, frente a la cual se había sentado Jesús y observaba cómo depositaban su ofrenda a todos aquellos que se acercaban a colaborar. Claro, observó, claro, había gente que uno diría, bueno, pueden dar porque se nota que tienen los bienes suficientes como para compartir una buena cantidad de dinero, de bienes, porque ellos prácticamente lo que están dando les sobra. Pero llegó también una viuda pobre. Vamos a tomar en la viuda la figura del indigente casi, ¿no? Del que apenas tiene para vivir, para pasar el día. Los hay muchos, y en este tiempo lamentablemente parece que el crecimiento es sostenido de los que tienen bastantes necesidades. Pero sin embargo, fíjese, acá está el arquetipo a través de esta viuda del hombre del ser, no el hombre del tener. El hombre del que quiere y ama la vida, que en realidad es la única riqueza que va a permanecer. Y esta mujer no dio mucho. Claro, primero porque no tenía mucho. Y lo poco que tenía, depositó 2 moneditas, fue dar todo aquello que configuraba, digamos de alguna manera, su capital. Dio todo lo que tenía. No dio de lo que le sobraba. No dio de manera abundante mucho dinero porque tenía demasiado. Entonces daba un poquito apenas, no, dio todo. Y ahí está la diferencia y ahí está la sustancia de la lección que nos suministra siempre nuestro Señor. Dio de sí, se dio a sí misma, como lo hizo nuestro Señor. Puso la vida por todos, se dio Él por todos. Es mucho más darse que dar. A veces damos, sí, damos de aquello que nos sobra, pero cuando nos damos a nosotros mismos, estamos en aquella frase, aquel consejo de la sabiduría, aquel mandato del amor. No hay mayor amor que el amor de aquel que pone su vida, el capital mayor, por sus amigos, como lo hizo nuestro Señor por todos nosotros. Fíjese, el escriba, ¿cuál es la figura del escriba? Y la figura de la mayoría, lamentablemente. Aquellos que le gustan, sí, pasearse con ropas caras, con ropas donde realmente muestran la figura de alguien que es importante,
les gusta ser reverenciados por las calles, ocupar los primeros lugares en las sinagogas y los banquetes, ser saludados con extremo respeto. Hacen largas oraciones, parecen conferencias. Quieren ser escuchados por todos y lógicamente elogiados. ¿Buscan qué cosa? Buscan el aplauso, buscan el reconocimiento porque de esa manera se saben o creen saberse importantes, más importantes que los otros. Pasan de largo frente a la necesidad de muchos. Pero ellos son importantes y estos se creen así, por lo menos sí, claro. Y en todos los órdenes de la vida. Acá estamos señalando el aspecto religioso al cual se refería directamente nuestro Señor. Estaba en el templo, lógicamente, y los veía siempre. En tanto el Señor acudía a las sinagogas para enseñar verdaderamente, en cuanto el Señor eventualmente participaba de algún banquete, en cuanto lo veía por las calles donde Él predicaba a los pobres y se juntaba con aquellos que nada tenían, estos escribas pasaban de largo mostrando su atuendo religioso al cual buscaban desde ya la reverencia. Son figuras muy contrapuestas. Fíjese, las hay en nosotros. Quizá en algún tiempo fuimos el escriba y queda a nosotros todavía restos de esos escribas. A veces no lo somos porque no podemos directamente, pero nos gustaría serlo. Y pocas veces somos la viuda pobre. El que verdaderamente ha creído en el Evangelio y el que verdaderamente se entrega y pone su vida en manos del Señor y confía plenamente en Él y toda su vida está en Él y Él es su vida, porque esta es la realidad, ese se despreocupa absolutamente de vivir para la platea, como podríamos decir, de buscar el aplauso, de una teatralización de la vida de la que participan todos aquellos que no viven verdaderamente aquello que son y se muestran como tales, y entonces buscan desde la apariencia hipócrita ser los personajes que en el fondo de su ser quisieran ser y no lo son. Hipocresía frente a humildad. La humildad que consiste en mostrarnos como somos y no engañar al otro, porque hay mentira. Cuando usted como hipócrita se pone la máscara del personaje que quiere representar, usted está haciendo directamente aquello con lo cual calificó el Señor a todos estos personajones. Es un hipócrita. En el caso de los escribas, sí, eran importantes en Israel, eran gente que sabía leer, por ejemplo, escribían, gente en ese plano docta, claro está. La mayoría de la población era analfabeta, claro está. Y ya ese rol que desarrollaban y lo mostraban realmente como un choque para que vieran los otros que ellos eran mejores, mayores. Y todo en función de ese ego gigantesco, acrecentado, que en vez de llevarlos a las alturas que pretendían, los hundían cada vez más en el barro adámico que habían heredado, con un corazón manchado, con un corazón cerrado a la posibilidad de la vida verdadera, de la verdadera riqueza, que la tendrían sí en cuentas de banco, pero no la tenían en el corazón. La viuda pobre, a través de su pobreza y su humildad, mostró la verdadera riqueza, la riqueza depositada en Dios. Y Dios no precisa mucho más que las dos moneditas. Precisa, eso sí, la sinceridad en el gesto, la honestidad, el deseo de darse. Esto que expresó la pobre viuda. ¿Qué elegimos? ¿Ser el escriba o la pobre viuda? El corazón de la pobre viuda, ese es aquel corazón en el cual gusta habitar el Señor, el verdadero santuario de la voluntad, el verdadero altar donde Dios instala el lugar de adoración que le agrada, que quiere, que mostró Jesús a sus discípulos cuando a través de esta lección y en ellos a todos nosotros nos enseña en qué consiste la verdadera adoración en espíritu y en verdad. ¿Qué te parece, Patricia? Pues como bien decías, hay que imitar a esta viuda confiando plenamente en el Señor. El Señor
Dios es Padre, Padre amoroso que nunca, jamás va a dejar desamparados a sus hijos. Nunca. La contención y la vida y la protección y la bendición final y la gloria que nos aguarda a todos aquellos, que aguarda a todos aquellos que esperan su venida para manifestar en nosotros también esa gloria que Él participa con aquellos que son meritorios para participar de tal gloria que es la plenitud de la vida en plenitud de la felicidad. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, y pedimos tu bendición para este día. Tu Espíritu, Señor, de darnos con lo que estamos dando. Tu Espíritu de verdadera adoración, Señor, de verdadera humildad, de auténtica pobreza que es la verdadera grandeza delante de ti. Señor, en tu nombre santo lo pedimos, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.